Bien, apreciados estudiantes, me alegra volverles a tener aquí por este medio, a través de este video, continuando con nuestra materia de el Pentateuco. Esta nuestra cuarta lección, que tiene que ver con el libro de Levítico. Ya vimos introducción al Pentateuco. Nuestra segunda clase fue el libro del Éxodo, del Génesis, perdón, y la tercera fue el libro del Éxodo. Ahora, esta clase, la cuarta, es el libro de Levítico, como ustedes ven allí en la diapositiva, el, el estudio que nos corresponde para esta ocasión. Está bien, así de que Dios les bendiga y bienvenidos a esta nueva clase de nuestro estudio. Bien, el pueblo de Israel eh, ha estado durante mucho tiempo pasando por el desierto. Ha estado, de hecho, un año, 12 meses prácticamente, en el monte Sinaí. Es el tiempo que transcurre del libro del Éxodo, desde el capítulo 12 hasta terminar el libro del Éxodo, como les relacionaba en la última clase. Ahora, para este tercer libro de la Biblia, que es el libro de Levítico, se desarrolla el libro de Levítico justo después de la liberación de los israelitas de la esclavitud, cuando Dios los lleva al pie del monte Sinaí y los invita definitivamente a una relación de pacto. De una vez les anticipo, el libro del Levítico cubre una historia de exactamente un mes. Ahora, ellos rápidamente, eh, el pueblo de Israel se han revelado y han quebrantado el pacto que Dios estableció con ellos. Y Dios quería definitivamente que su gloriosa presencia viniera y estuviera justo en medio de Israel mediante el tabernáculo. Así de que la idea de Dios era habitar en medio de ellos, lo recuerdan, por eso la construcción del tabernáculo. Pero en el Éxodo capítulo 32 nos dimos cuenta cómo ellos se volvieron a sus dioses de Egipto, según ellos mismos lo dijeron en boca de Aarón y lo aceptaron tal cual. Ellos se rebelan contra Dios. El deseo de Dios con todo eso era habitar en medio de ellos. Por eso el tabernáculo, la tienda de reunión, el punto de encuentro. Pero el pecado del pueblo de Israel una y otra vez abierta y yo le diría deliberado, ha dañado esa relación con Dios. Así que al final del libro del Éxodo, el libro anterior que acabamos nosotros de mirar, Moisés como representante del Señor, ni siquiera él podía entrar a la presencia de Dios en la tienda, ¿sí? No podía aunque quisiera hacerlo. ¿Por qué? Por el mismo pecado del pueblo. Entonces, justo cuando está en esta condición de vida el pueblo de Israel, aun cuando el Señor ha aprobado la construcción del tabernáculo, pero el pecado del pueblo y de la nación no permite a ellos acercarse directamente a la presencia de Dios. Entonces, Dios permite y establece que cómo el pueblo debía acercarse a adorar a Dios, cómo el pueblo pecador y rebelde, cómo va a hacer para adorar a Dios, cómo va a hacer para acercarse a Dios, cómo Dios va a aceptarlos a ellos debido a ese problema fundamental del pecado. Así de que el Señor dice literalmente que llamó a Moisés desde la tienda y llamó. Así se llama el libro en hebreo, en Vaikra, así se llama, y llamó el Señor a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es esa precisamente, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y de egoísmo reconciliarse con ese Dios santo? Así de que de esto es de lo que se trata el libro de Levítico, sobre cómo Dios en su gracia infinita, en su misericordia y en su poder infinito, cómo hace Dios para proveer un camino para que ese pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en la presencia del Santo Dios. Así de que de esto es lo que se trata el libro de Levítico.
qué fue lo que Dios estableció, cómo es la manera de Dios. Y aclaro, no es como el hombre quiera adorar a Dios, no es como el hombre quiera acercarse a Dios, como alguien dijo, yo oro a Dios a mi manera, yo me acerco a Dios a mi manera. No, no es como el hombre quiera, es como Dios lo ha establecido. ¿Y en dónde lo encontramos? ¿Cómo sabemos nosotros cómo acercarnos a Dios? Mm, Ahí está entonces el libro de Levítico. Y el nombre de Levítico como tal es tomado precisamente de la Septuaginta, que al saber del oficio de los levitas, sacerdotes, entonces les pareció bien que este era el tema principal de este libro y por eso lo llamó el libro de Levítico, aun cuando sí tiene que ver con los levitas y con los sacerdotes y habla del oficio de la tribu de Leví, es mucho más allá que eso, ¿sí? Es mucho más que eso y tiene que ver con la santidad, con el apartarse y consagrarse para Dios. Así de que es lo que quiero que miremos y de todas maneras tenemos que ver cómo hay, aquí como miran ustedes en la diapositiva, cómo es el pueblo de Israel por un lado y cómo está la tribu de Leví en el mismo paralelo. Y eso es lo que nos vamos a encargar de mirar. Dios había establecido cómo era que el pueblo tenía que acercarse. Y para esto vamos a estar enfatizando en el libro de Levítico algo muy importante que es la santidad o la palabra santo. Y la palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en ese sentido, en la Biblia nosotros podemos saber que Dios está apartado de todas las cosas por su papel único como creador y está separado definitivamente como el autor de la vida misma. Así de que en ese sentido, Dios es santo, ¿sí? Dios es santo y como Dios es santo, todo lo que está a su alrededor, todo lo que gira alrededor de él también es santo, pero está lleno de su bondad, está lleno de vida, de su pureza y de su justicia. Así de que el Israel que está deliberadamente abierto hacia el pecado, injusto y que quiere vivir lejos de esa santidad de Dios, Dios lo está llamando y le está diciendo, quiero que se acerquen a mí, quiero que vengan a mí, quiero que se vuelvan a mí y quiero que para esto ustedes sean también una nación de personas santas. Su pecado tiene que ser abolido, su pecado tiene que ser confrontado, su pecado tiene que ser cambiado, su pecado tiene que ser cubierto, su pecado tiene que quitarse. ¿Y cómo hacerlo? Si ese Dios santo quiere tener comunión con su pueblo, quiere que su pueblo se acerque a él y no esté lejos, pero Dios les dice, yo quiero que ustedes sean un pueblo santo. ¿Cómo? El libro de Levítico nos da un diseño asombroso, nos muestra a nosotros cuál es el diseño de Dios para que el pueblo de Israel, y en este caso nosotros hoy en día, podamos vivir y el pueblo de Israel pudiera vivir en su presencia. Acordémonos que el pueblo de Israel había venido de la esclavitud, ¿cierto? 400 años en esclavitud. Aun cuando ya han pasado 12 meses desde que salieron de Egipto de la esclavitud, ahora el Señor les ha hablado de que esa esclavitud, de esa esclavitud, en todo el libro del Éxodo, el Señor de ella los ha rescatado, los ha sacado, los ha liberado, les ha dado leyes, les ha dado mandamientos para que se liberen no solamente de algo físico, sino de algo espiritual. Por eso los 10 mandamientos comienzan, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y acuérdense que cuando ustedes eran esclavos en Egipto, bueno, etcétera, etcétera. Así de que el Señor quiere liberarlos no solamente de una opresión meramente física, de la que estuvieron allí en Egipto por 430 años, como dice el libro de Hechos, o 400 años según la promesa que le había sido dada por Dios a Abraham en el Génesis capítulo número 15. Era una opresión espiritual. Con todo y eso, entonces el Señor le dice al pueblo de Israel que ellos deben establecer y construir un santuario, el santuario de Dios, cómo ellos debían adorar a Dios, cómo debían acercarse a Dios, ya que Él quería habitar en medio de su pueblo. Por eso, en el libro de Levítico nos dice a nosotros
cómo acercarse a ese Dios santo, a ese Dios que su presencia está en ese lugar santo que es el tabernáculo, ¿verdad? Eso es lo que nos está hablando el libro de Levítico. Pero el libro del Éxodo, pero el libro de Levítico, perdón, nos dice a nosotros cómo entonces acercarnos. ¿Qué pasó con la esclavitud? Ellos fueron salvados, fueron liberados y fueron sacados de Egipto, de la esclavitud. Ahora, ¿cómo es ah, el acercarse o el permanecer ahora que Dios les ha dicho construyan ese santuario? ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer? Entonces, el libro de Levítico ahora sí nos va a hablar de cómo es ese servicio para Dios y cómo ellos deben dedicarse, que otra palabra para dedicarse es consagrarse, cómo deben ser ellos consagrados para Dios. Y eso tiene que ver con salvación y liberación. Y reitero que esta es una salvación y una liberación espiritual. Por eso el santuario es importante y por eso el libro de Levítico es clave y es fundamental. Nosotros a veces miramos el libro de Levítico como, bueno, sí, el libro de Levítico muy complicado con tantas cosas que aparecen allí, pero es que el libro de Levítico, pensemos en esto, Génesis y Éxodo. Y pensemos, Levítico en el centro y por otro lado, Números y Deuteronomio. El libro de Levítico es el eje central del Pentateuco. El libro de Levítico está encadenando los dos libros anteriores y los dos libros que vienen después. Quiero que piense en esa estructura del Pentateuco y mire que el libro de Levítico nos da a nosotros la clave para entender el Pentateuco y también para entender, escuche esto, el libro del Hebreos en el Nuevo Testamento. Alguien dijo que no podemos entender el libro de Levítico si no leemos Hebreos, o que no podemos entender nosotros el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento si no leemos y estudiamos el libro de Levítico. Como quiera que sea, vuelvo a reiterar, está Génesis y Éxodo, Levítico en la parte central y después Números y Deuteronomio. Así de que el libro de Levítico nos encadena perfectamente el Pentateuco. ¿Por qué? Porque nos está hablando de cómo el israelita y en la actualidad, cómo el pueblo de Dios puede servirle a ese Dios santo que quiere tener comunión con su pueblo. ¿Cómo puede ese pueblo, cómo puede el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la iglesia, pongámoslo así hoy, dedicarse y consagrarse para Dios y obtener verdadera salvación y verdadera libertad? Así de que eh, este libro de Levítico nos habla de unas secciones o unos apartes con descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Y después nos va a hablar de otras secciones específicas internas que nos hablan del papel de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios y el pueblo de Israel. Y dentro de eso es muy interesante cómo nos habla de la pureza, cómo nos habla de cómo el día de la expiación es clave en el libro de Levítico. Así de que entonces nosotros debemos entenderlo, que la santidad, la expiación nos es clave para entender también el libro de Levítico. Entonces es muy, muy importante. La expiación provee una unidad para todo el libro. El libro concluye definitivamente con una sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel al pacto que se ha establecido de Dios con su pueblo, y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Ese servicio a Dios y esa dedicación a Dios uh, era sencillamente a través de una rituales de sacrificio de animales y a través de otra serie de leyes estrictas, ¿sí?, que Dios estaba estableciendo y dejando bien claro para su pueblo, ¿sí? Así de que este sacrificio de animales, estas leyes estrictas, nos habla en primer lugar de que el sacrificio de animales habría de expiar o cubrir o limpiar o perdonar los pecados del pueblo, y de esto nos habla que son 5 tipos principales de sacrificios que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos nos muestran de una manera realista
de cómo el que se acercaba a Dios podía darle gracias a Dios, pero le ofrendaba a Dios en gratitud, pero de vuelta se le regresaba a él de una forma simbólica lo que él ya le había entregado al Señor. Bueno, de eso se trata los primeros, los 5 sacrificios, pero los primeros 2 lo llevaba, pero el sacerdote le devolvía algo al oferente, a quien venía delante del Señor con esos 2 primeros sacrificios. Y lo vamos a ver y aquí los vamos a encontrar. En, eh, podemos hacer una estructura del libro de Levítico en dos grandes partes, capítulo 1 al capítulo 10 y el capítulo 11 al capítulo número 27. ¿Está bien? Podemos llamarlo la primera parte adoración, que los sacrificios de olor grato, sacrificios de olor no grato, y la función de los sacerdotes en el sistema sacrificial. ¿Sí? Eso es. Y del capítulo 11 al capítulo 27, como usted ve allí en la diapositiva, vamos a llamarlo santificación, que no es otra cosa sino un andar diario, un caminar con Dios, un compañerismo con Dios. Y eso lo vemos en ¿cómo? En la pureza personal del pueblo para con Dios, el día de la expiación que es clave y es central, como les decía hace un momento. Después viene algunas particularidades en la nación, en el pueblo de Israel, después los sacerdotes, cómo deben vivir su vida de santidad y las fiestas principales, las fiestas que se debían eh, celebrar cada año y la santidad de la tierra prometida. Eso es muy, muy importante. ¿Sí? Así es de que para este caso particular, los sacrificios nos presentan el acceso a Dios, cómo adorar a Dios, y la santificación, que es el compañerismo con Dios, nos habría de mostrar esa relación con Dios. Esto del libro de Levítico, como les decía hace un rato, cubre exactamente un mes, ¿sí? Cubre exactamente un mes el libro de Levítico. ¿Qué tenía que ver esto con los sacrificios? En el capítulo 1, el 2 y el 3 vemos las ofrendas que Dios le mostró a Moisés que el pueblo tenía que dar como ofrendas de olor grato. Estas ofrendas eran expresiones voluntarias de adoración a Dios y significaban la gratitud, la devoción y la entrega a Dios. ¿Sí? El holocausto, la ofrenda de harina y la ofrenda de paz. Eso eran los sacrificios o el sacrificio que debía realizar el pueblo que estaba en comunión con Dios. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, y más adelante vamos a verlo, el día de la expiación, pero quiero adelantarme, cuando nosotros hablamos de expiación, la palabra expiación significa es cubrir, en hebreo kafar, y se trata de cubrir el pueblo de Israel, cubrir su pecado, de manera que a través de estos sacrificios, de estos rituales, eh, ellos recordarían continuamente la gracia de Dios para con ellos y le recordaría también su justicia y la seriedad de su maldad y las consecuencias. Tanto así que ellos podrían entender a través de estos sacrificios de holocausto, sacrificios cruentos, le recordaría que al fin y al cabo el pecado tiene como paga la muerte. Y ellos debían recordar continuamente la seriedad del pecado, de su pecado y de su maldad y sus consecuencias, que implicaba la muerte de un ser vivo, inocente, sin culpa alguna, que moría en lugar de ellos. Así de que este primer grupo de rituales que tenía que ver con los 5 sacrificios nos hablan de ello. Después los otros grupos de rituales nos hablan a nosotros, porque el libro de Levítico es fundamental en esto, nos habla también de las 7 festividades, como les mencionaba hace un momento, festividades de Israel. Y cada una de esas fiestas principales, 7 en Israel, nos habrían de contar la historia en cómo Dios los redimió a ellos y los rescató de la esclavitud de Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida.
Cada vez que el pueblo celebrara estas fiestas de una manera regular y constante, a ellos habrían de recordar quién era Dios para ellos y quién eran ellos como pueblo. ¿Quiénes eran ellos como pueblo y qué era Dios para ellos? Eso es fundamental. Las fiestas les habría de recordar eso al pueblo de Israel. Y hago un pequeño paréntesis o un gran paréntesis acá. Nosotros definitivamente hoy no tenemos que estar pensando en celebrar fiestas judías ni ninguna de estas cosas, porque el solo hecho de pensar y saber y tener y rendir nuestras vidas a Jesús como Señor y Salvador, nos habrán de recordar a nosotros definitivamente quiénes somos nosotros y quién es Dios, porque en Cristo está el cumplimiento de todo esto, de las festividades y los sacrificios. Dios le dice a Moisés que debía entonces ellos eh, realizar 5 tipos de sacrificios, ¿cierto? Y en esos sacrificios estaban la ofrenda de olor grato, que era algo, una expresión voluntaria de adoración a Dios, y las ofrendas de olor no grato, que hablaban de la restauración con Dios. Y eso es importante para el pueblo de Israel porque habría de recordarles a ellos que definitivamente esas ofrendas de olor grato, que eran los holocaustos, que era el sacrificio de animales, que era la ofrenda de harina y que era la ofrenda de paz, era algo que el pueblo hacía voluntariamente. Yo quiero acercarme a Dios. Yo quiero adorar a Dios y como Dios les había dicho, esta es la forma en que yo quiero que ustedes me adoren, no como ellos quisieran. Y por eso Dios estableció estos 5 tipos de sacrificios. ¿Cuáles fueron los otros? La ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. Esto hablaba de su restauración con Dios. ¿Está bien? El holocausto se quemaba totalmente y por eso habla de este holocausto, habla de una entrega total a Dios. La ofrenda de harina habla de posesiones que le pertenecen a Dios y de eso habla específicamente la ofrenda de harina. Todas las posesiones que nosotros decimos tener le pertenecen a Él. Y la ofrenda de paz habla de gratitud y habla de un servicio espiritual a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque eso es ofrenda de paz, reconciliación con el Señor. Y yo me reconcilio agradecido con el Señor y le digo, Señor, aquí está mi vida para servirte. En cuanto a la ofrenda por el pecado, ¿se recuerdan ustedes? Pecado por omisión, por comisión y por ignorancia, así de que habla de una impureza, habla de pecado por negligencia o por descuido y habla de la restauración y el aprendizaje, ¿cierto? De cómo estos pecados, al realizar una ofrenda por ese pecado, por omisión, comisión e ignorancia, me habría de recordar siempre al pueblo de Israel, a mí, en ese sentido particular, cuáles son las consecuencias de esas faltas. Y la ofrenda por las transgresiones son esas ofensas específicas que se han cometido contra Dios y contra otras personas. Así de que la transgresión no era solamente contra Dios, sino hacia las otras personas e implicaba ser restaurado con la otra persona o con Dios mismo. Y aquí habla también, recuerdan, habla de la restitución. Y esto es muy importante porque hoy en día nosotros eh, podemos pensar, bueno, yo al hermano voy a pensar en el hermano Michael, a Michael, que es aquí de nuestro estudio. Bueno, yo le robé al hermano Michael un celular hace unos días, siendo cristiano, ¿no? Entonces yo le robé el celular y entonces después pasa un año, pasan 2 años y nos volvemos a ver y el Señor tocó mi corazón y le digo, hermano Michael, perdóneme, gracias. Y el hermano Michael me dice, sí, yo lo perdono y qué bueno que ya estamos otra vez en la iglesia, no me fui para otra iglesia o si me fui para otra iglesia para no pagarle el celular o porque le debía plata, etcétera. Entonces, ahora que vuelvo y nos volvemos a encontrar, decimos, ay, hermano Michael, gracias. Sí, hermano William, yo lo amo y lo perdono. Y ya. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero el libro de Levítico nos habla de que cuando llevamos una ofrenda por nuestras transgresiones y Dios nos perdona y nos restaura, habla de la restitución. Entonces lo que yo tengo que hacer con el hermano Michael, ¿sabe qué es?
Si quiero en verdad cumplir lo que Dios dice para la restauración y la compensación del agraviado, es que yo le tengo que ir a decir al hermano Michael: hermano, sí, usted me perdonó la robada del celular o que yo le quedé debiendo a usted una plata, pero hermano Michael, aquí le tengo su celular o aquí le tengo la plata que yo en ese tiempo le robé a usted, pero que ahora necesito devolvérsela. ¿Se acuerdan que eso también fue lo que dijo el apóstol Pablo a Onésimo y a Filemón? Aquí te envío a Onésimo, le dice a Filemón, y si en algo te defraudó o algo te debe, ponlo a mi cuenta y yo te lo voy a pagar. Eso habla de restitución, pero por lo general los cristianos ofendemos, robamos o le quitamos algo a alguien y después con solo decir ya me perdonó y creemos que está bien. Pero la Biblia habla de la restitución. Eso es muy interesante con relación al libro de Levítico, pero no me voy a detener mucho allí. Así de que el libro de Levítico en los capítulos 4 y 5 nos habla de las ofrendas que Dios le reveló a Moisés, que eran ofrendas de olor no grato. Y estas ofrendas se debían hacer cuando había pecado y era necesario para restablecer entonces esas ofrendas la comunión con Dios. A este tipo de ofrendas cubrían los pecados, pero a la vez enseñaba que el pecado traía consecuencias. Así es de que entonces en el capítulo 4 y 5 tenemos ofrenda por el pecado y ofrenda por la transgresión. Y de eso se trataba, sacrificios para restaurar la comunión. ¿Sí? Y el capítulo 6 y 7 nos habla otra vez de un repaso otra vez de las ofrendas. Eso es muy interesante. ¿Sí? Y si nosotros avanzamos capítulo 8, capítulo número 9 y 10, es muy importante esto porque nos habla acerca de cómo los sacerdotes, qué debían ellos hacer para su ministerio y cuáles eran los pasos que ellos debían hacer para su consagración y para ver la presencia de Dios, ese fuego que estaba allí. El sumo sacerdote Aarón era la persona más importante en este caso en Israel y era quien ofrecía los sacrificios a Dios, ¿sí? También muestra las consecuencias del pecado de los hijos de Aarón, o sea, Nadab y Abiú, por su desobediencia. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? La muerte. Y ahora Israel entiende la responsabilidad, escuche esto, la responsabilidad de servir a un Dios santo. Así de que nosotros vemos cómo la familia de Aarón fue consagrada para el Señor y dos de sus hijos entran irresponsablemente o como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente ellos violan las reglas. Así que lo que pasa, ellos son aniquilados, allí mueren al instante por la santidad de Dios. Y esto les recuerda, habría de ser un recordatorio constante a la nación de Israel de que definitivamente vivir en la presencia de un Dios santo requiere también de santidad, pero que sabe, como Dios es tan bueno, tan justo y tan bondadoso y tan santo y tan perfecto, se requiere de quienes van a acercarse a Él de una manera muy, muy particular, se requiere que ellos vivan en santidad, o si no, por su pecado y su maldad estarían ofendiendo e insultando al Dios santo. Por eso era importante que los sacerdotes, que quienes se acercaran a ministrar delante de Él, fueran también santos. Y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Eso, la muerte de Nadab y Abiú había de recordarle al pueblo que no solamente eran los sacerdotes, sino que todo el pueblo debía también santificarse delante de Dios. Así de que del capítulo 8, 9, 10 nos está hablando a nosotros de cómo los sacerdotes eran consagrados, separados. Después nos viene a recordar el capítulo más adelante, capítulos 11 al 15, cómo era esa pureza ritual. Pero mientras tanto, tenemos que hablar nosotros del sumo sacerdote. Antes el sumo sacerdote Aarón, y el libro de Levítico nos lo muestra allí. El sacrificio que se llevaba a cabo en el tabernáculo, capítulo 16, verso 15 al 17, la sangre del animal se tomaba es decir, en una vasija se agarraba, se tomaba, se ponía, se depositaba allí entonces más bien, y una vez al año el sacerdote se presentaba esto en el día de la expiación, solo para la nación de Israel. Pero los sacerdotes debían estar continuamente en ese proceso de consagración y de purificación.
¿Qué es lo que pasa hoy? Antes era el sumo sacerdote y la nación de Israel. ¿Qué es lo que pasa hoy para toda la humanidad? Jesucristo es el sacrificio perfecto. Esta es la comparativa entre alguna parte fundamental del libro de Levítico, capítulo 16, y el capítulo 9 y 7 del libro de Hebreos. Jesucristo es el sacrificio, ¿cierto? Antes se llevaba la sangre del animal, ahora es la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto. Hecho, decía el libro de Levítico, una vez al año. Pero el libro de Hebreos dice que el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. Ese sacrificio de una vez al año habría de ser solo para la nación de Israel, mientras que el sacrificio de Cristo salva a todos los que lo buscan. Y es un sacrificio para todos absolutamente. Los sacerdotes debían mantener cada día un proceso de santidad y de purificación, mientras que Cristo es puro y perfecto, su naturaleza y permanente y perfectamente Él es ese intermediario entre Dios y los hombres. Eso es de lo que nos habla también el libro de Levítico, juntamente con el libro de Hebreos, ¿sí? Como Dios es santo y está apartado, los israelitas deben estar y permanecer en santidad cuando entran en la presencia del santo Dios. Eso es lo que se conoce en la Biblia como estar puro o limpio. Y en ese sentido es importante también como el libro de Levítico nos habla de esto. Mientras tanto, la adoración a Dios demanda un pueblo santo. Es decir, no podía acercarse el pueblo de Dios, al pueblo de Israel a Dios, sí a tal vez ofrecer sacrificios y no estar puro o no estar limpio. Así de que en estos capítulos, del capítulo 11 al capítulo 15, nos habla de cuáles son las cosas que pueden contaminar al adorador, a quien se acerca a Dios. ¿Qué cosas lo pueden contaminar? Y luego menciona cómo y a través de qué, cuáles son los medios para esa purificación. Así de que Dios entonces da leyes ceremoniales para estas áreas, y son cuatro. Estas leyes ceremoniales para esas cuatro áreas. Habla de la dieta, o sea, de los animales que se pueden comer y cuáles no. Habla de la otra área, esa es de la comida, la otra área es el parto, la otra área es la enfermedad y la otra los flujos de los cuerpos. Así de que habla de una contaminación que se puede evitar, es decir, a través de la comida. Es decir, podemos o no podemos comer, eso es algo que se puede evitar, pero por otro lado, hay una contaminación que es inevitable. Por ejemplo, la mujer en el caso del parto del niño o de la niña, 40, 80 días, su purificación. Después pureza en la enfermedad. Pensemos en la tiña o en la lepra o en la mancha rojiza. Y después en el capítulo 15 nos habla de la pureza en los flujos, las secreciones del cuerpo que eran normales por los contactos sexuales o lo que fuera, pero de eso nos está hablando que son contaminación inevitables y cómo debía entonces el pueblo de Israel mantenerse limpio o puro aún en medio de estas circunstancias. Todo el libro de Levítico nos está hablando de santidad, cómo mantener esa santidad en lo que nosotros podemos evitar y en aquellas cosas que el pueblo no podía evitar. Así de que el pueblo de Israel, un israelita o el pueblo de Israel podía volverse impuro de unas varias formas, por ejemplo, al tener contacto con esos fluidos corporales, al tener una enfermedad de la piel, al tocar hongos en una casa, porque eso se podía dar, o al tocar un cadáver, de eso es de lo que estamos hablando, ¿cierto? Pero para los israelitas todo esto estaba asociado con la mortalidad, es decir, con la pérdida de la vida. Y todo esto nos lleva a pensar que definitivamente el libro de Levítico está lleno de estas instrucciones que Dios está dando al pueblo de Israel porque no quiere que ellos mueran, no quiere que ellos perezcan por ninguna de estas cosas. Así de que Dios está hablando de que al no querer que el israelita muera, porque es que lo opuesto a la muerte es la vida y la vida es la santidad de Dios, porque Dios en esencia es vida, Dios es vida y lo contrario es
que el israelita fuera contaminado y eso lo llevara a la muerte. Por eso básicamente lo que Dios quiere a través de todo el libro de Levítico es darle vida a su pueblo. Y encontramos entonces el capítulo 16 y hablando acerca del día de la expiación. Simplemente ser puro o impuro no tenía algo que ver con necesariamente que ser impuro era totalmente o algo pecaminoso o malo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo era entrar a una casa y se contaminó con hongos que habían allí en la pared, esas manchas que habían, o un cadáver y parece ser que al fin y al cabo en la guerra o en cualquier momento el israelita podía contaminarse con el transcurso normal de su vida diaria, ¿cierto? Además, entonces la impureza era algo que Dios permitía que si era temporal o por un tiempo no más, como su nombre lo indica, podía ser algunas, eran 7 días o algunas 2 o 3 semanas a lo sumo. Y luego se eliminaba después de pasar ese tiempo de pureza por el tiempo que estaba apartado o separado, ¿cierto? Así de que eso era suficiente para quitar lo malo o eliminar lo malo que había tenido, con lo que había tenido contacto el israelita, ¿cierto? Pero lo pecaminoso y lo que conducía a la muerte no era tocar esa casa que tenía ese hongo o tocar ese cadáver o comerse ese pescado que no era de escamas. Lo pecaminoso sencillamente era entrar a la presencia del Dios Santo llevando cualquiera de esos signos de muerte o impureza sobre su cuerpo. Ahí es cuando el Dios Santo intervenía. ¿Se acuerdan? Nadab y Abiú intervenía y hacía que quien llevaba esa señal de pecado o de impureza muriera inmediatamente. El libro de Levítico nos dice a nosotros cómo mantenernos, el pueblo de Israel, mantenerse alejado o, o no, bueno, sí, alejado, pero también cuando se ha contaminado, cómo purificarse, cómo en medio de su pecado poder acercarse al Santo Dios. Y es de pronto ahí donde utilizamos o se recuerda o se ha oído hablar de la comida kosher, que quiere decir comida que se puede comer porque no está contaminada. Así de que, ¿qué animales se podían comer? ¿Cuál es la comida kosher que ellos pueden, el pueblo de Israel, alimentarse de ella, verdad? Y han habido muchas teorías, ¿cierto? Muchas teorías con relación a por qué, por ejemplo, el pescado de escama sí se puede comer y el pescado que no es de escama, liso, no se puede comer, por ejemplo, el bagre para el pueblo de Israel. ¿Por qué el marrano, el cerdo, no se puede comer y por qué otro animal que no tenga pezuña hendida sí se puede comer? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así de que lo que nosotros sí tenemos que definir, recalcar aquí es que Dios estaba promoviendo la santidad de su pueblo a través de la higiene y a través de la diferenciación, aún en la comida y aún en el vestido, con relación a las demás naciones o familias que estaban alrededor, ¿sí? Así de que definitivamente todo eso que era cultural y era aceptado por las otras naciones y que a ellos no les parecía nada de malo, Dios le dijo al pueblo de Israel que una de las formas de mantener la santidad, vuelvo y reitero, que es consagrarse y separarse como único a diferencia de todos los demás, se vería reflejado aún en lo que comían, se vería reflejado aún en lo que se vestían y aún en la forma de cultivar su tierra. Dios hizo eso particularmente con la nación de Israel y el principio también es claro para nosotros, amados estudiantes. Ahora, no es que no vamos a comer chicharrón o cierto tipo de pescado, no, pero el principio es santidad. El principio es de ser un pueblo único, diferente y apartado para el servicio a Dios. En ese sentido,
El temor de Dios que mora en usted y lo que Dios ha puesto en su corazón le llevará a usted a examinar a la luz de Dios, de su palabra y del temor de Dios, qué es lo que usted como un hombre o una mujer santa, como pueblo santo de Dios, debe hacer, a diferencia de todos los demás. Lo que a los demás le parezca normal, a usted y a mí como hijos de Dios, debemos examinarlo muy bien a ver qué es lo que Dios dice. Dios, además de todo lo anterior, también da leyes a Israel, leyes que regulan la conducta y la pureza personal en la relación a la familia y con la comunidad o todo el pueblo. Para Dios la obediencia es muy importante porque desea que su pueblo, lo que decíamos hace un instante, sea santo. Y en estas leyes estrictas de Dios, el que no las cumpla habría de ser castigado. Los israelitas, por ejemplo, capítulo 18 habla de la pureza moral, la práctica del amor, capítulo 19, y la pena por la desobediencia en Levítico 20. Todo esto era santidad para el individuo, para la persona en particular. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Por eso el libro de Levítico. Ellos debían vivir en forma diferente a las demás naciones. Debían, por ejemplo, en cuanto a la práctica del amor y en fin y todo esto, ellos debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda la tierra. Por eso el pueblo de Israel es único y particular por el cumplimiento y la práctica de las leyes que Dios les dijo que ellos debían, en las que ellos debían vivir. Ahora nosotros tenemos que recordar en el centro del libro del Éxodo, en el libro de Levítico, perdón, las 7 fiestas. Y estas 7 fiestas tienen que ver con cómo se relacionan directamente con las cosechas, ¿sí? Con la economía agrícola de la nación de Israel. ¿Sí? Las primeras fiestas están agrupadas y se dan al principio del año. ¿Sí? Alguien dijo definitivamente que estas primeras 4 fiestas tienen que ver con eventos de la primera venida de Cristo, mientras que las otras 3 fiestas se celebran en el mes séptimo, que es la fiesta de los tabernáculos, y vamos a verlo, y las trompetas. Y estos eventos que nos recuerdan estas fiestas tienen que ver con lo que se cumplirá cuando Cristo venga en segunda vez. ¿Sí? Bien, esto es muy, muy, muy importante. Así de que nosotros vamos a hacer una pequeña descripción acá, solamente una pequeña descripción. Yo les siempre digo a ustedes, les sugiero que esto es más que un estudio profundo, es un estudio general y ustedes tienen que profundizar a manera personal o autodidacta sobre todos estos asuntos. ¿Cuáles son estas primeras fiestas que nosotros encontramos aquí? Las primeras 4 fiestas. En el mes primero, nosotros encontramos en el día 14, en el mes de Aviv, la fiesta de la Pascua. Y tiene que ver hacia atrás con la redención del primogénito y nos habría de recordar, y mirando hacia adelante, la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el mes primero, del 15 al 22, ustedes lo saben, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Y esto tenía que ver con que el pueblo de Israel debía separarse de las otras naciones, es decir, no haber nada que lo pudiera contaminar. Y esto habla de la comunión de los santos. Y en el día 16 del mes primero se celebraba la fiesta de las primicias, es decir, 3 días después de Pascua. ¿Sí? ¿Y qué es esto? La fiesta de las primicias tenía que ver con los primeros frutos que se cosechaban de, eh, de los cultivos de la tierra en Israel. Se cree que para este momento era la cosecha de la cebada. ¿Sí? Y esto nos habla definitivamente de la resurrección de Cristo. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, dice que las mujeres fueron a la tumba a buscarlo. ¿Recuerdan? Y cuando llegaron allí, no lo encontraron, la tumba estaba vacía. ¿Y por qué buscan entre los muertos a aquel que está vivo? Es lo que dice el ángel. Resulta que eso fue en las primeras horas de la mañana, cuando apenas se iba a empezar a amanecer.
Resulta que según la festividad de judías, el sumo sacerdote enviaba a uno de sus siervos y uno de sus siervos iba por los campos y cortaba las gavillas de la cebada y todavía estaban verdes, pero ya floreciendo, no, ya dando fruto, pero verde. Pero ese primer fruto, que era el primero que salía, era el que se cortaba y era en forma simbólica, se cortaba una gavilla. El siervo del sumo sacerdote lo llevaba al templo a esas horas de la mañana y lo que hacía el sumo sacerdote era tomar esas gavillas y ofrendarlas. Las presentaba, las mecía delante del Señor y presentaba esas gavillas como primicias de la cosecha abundante que vendría más adelante. Si lo hacían así, se les aseguraba una cosecha abundante porque estaban llevando las primicias de la cosecha en todo el país. Y sabe, fue justamente en este momento de la mañana del primer día que se celebraba la fiesta de las primicias cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Interesante, ¿cierto? Ya para el tercer mes, o sea, 50 días después de la cosecha, se celebraba la fiesta de Pentecostés. Esto era cuando ya terminaba la cosecha, pero era muy interesante porque habría de recordarle al pueblo de Israel cómo ellos debían estar agradecidos con Dios, con el Señor por su provisión en la tierra. Algo curioso y particular es que si usted se da cuenta, son 50 días después de la cosecha, ¿sí? O sea, después de la fiesta de las primicias y exactamente 50 días después de Pascua. Lo que sucede en este caso particularmente en Israel, exactamente en Jerusalén, que era el lugar céntrico porque allí estaba el templo, el lugar más importante de la adoración de los judíos. Entonces las gentes venían de muchas partes, afuera de Jerusalén, de Galilea, de Samaria, de la parte de abajo de Judea, etcétera, de todas las naciones también alrededor, que eran donde habían judíos, y ellos venían a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Cuántas personas podrían haber en Jerusalén? Dice que Jerusalén era alrededor de una ciudad de más o menos unas 100,000 personas para este momento en la época de Jesús. Pero dicen algunos historiadores, entre ellos se incluye Flavio Josefo, que podían haber entre 1,000,000 y 1,500,000 de personas en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. ¿Qué sucedía? Ellos, como sabían que la otra fiesta principal de ellos era la de Pentecostés, entonces muchos de ellos no se regresaban a sus lugares de origen para volver en 50 días a Pentecostés, sino que se quedaban allí. Por eso, después de la Pascua, nos menciona el libro de Hechos de los Apóstoles. Por eso es una continuación perfecta. En el libro de Hechos de los Apóstoles dice que cuando vino el día de Pentecostés, es decir, ya habían 50 días pasados desde la Pascua, el sacrificio de Cristo y la resurrección en la fiesta de las primicias, ahora es en el día de Pentecostés, que es cuando todos están allí unánime juntos. La fiesta de Pentecostés no es una fiesta cristiana, es que justo cuando se da la fiesta de Pentecostés judía, es que los discípulos están reunidos juntos, unánimes orando, esperando la promesa del Padre, según el Señor Jesucristo les dijo que debían aguardar ellos en Jerusalén. La otra fiesta ya es para el mes séptimo. Está mes primero, mes tercero, y ya después hasta el mes séptimo dura un día, que es la primera de estas fiestas del mes séptimo, que es la fiesta de las trompetas, ¿sí? Y anuncia el año nuevo israelita, ¿cierto? Y esto habla de cómo Israel en el futuro va a ser recogido. ¿Se acuerdan que las trompetas, bueno, el trompeta no es como nosotros las conocemos hoy en día? La trompeta es el cuerno de carnero que en la Biblia, cada vez que usted lea la palabra trompeta, tiene que leerlo. En el texto original aparece como shofar. Ese es el shofar. Entonces sonaba la trompeta y el sonido del shofar lo que hacía era reunir al pueblo de Israel de acuerdo al toque, al sonido del toque del shofar. Servía para reunirlos, congregarlos o para salir a la batalla o porque había algo importante que escuchar. Entonces sonaba el cuerno del carnero
pero era una forma de congregar y reunirlos a ellos. Por eso la fiesta de las trompetas se iniciaba el año nuevo israelita y habla a futuro, habla de que al sonar el shofar, Israel será reunido. En el mes séptimo también, para el día décimo, hablamos del día de la expiación. Y ya les voy a hablar un poquito más del día de la expiación, pero era algo que le recordaba a la nación de Israel su pecado y cómo Dios los perdonaba en totalidad a ellos. Y hacia el futuro nos habla del arrepentimiento de toda la nación de Israel. En el mes séptimo también tenemos que hablar entre el día 15 y el día 22, otra de las fiestas principales del pueblo de Israel. Tres fiestas principales: Pascua, expiación y tabernáculos, que ellos debían cumplir. Así de que esta fiesta de los tabernáculos también nos habla de cómo Israel estuvo en el desierto vagando o deambulando por 40 años y cómo, como no habían casas allí, entonces Dios les ordenó a ellos vivir en tiendas de campaña o Sukkot se llama, o tabernáculos hechos de árboles, de madera, pero obviamente en el desierto difícilmente lo encontrarían allí. Y algunos árboles o arbustos sí servirían, pero sobre todo eran tiendas de campaña, a usanza del mismo tabernáculo que Moisés había construido por orden de Dios. Y esto habla a futuro de la bendición nacional de Israel. Pero hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, para la fiesta de los tabernáculos, esto es más o menos para nosotros, en nuestro caso particular, mes de septiembre, octubre, justo para esta época, es que se empiezan a celebrar la fiesta de la expiación, día de la expiación, y los tabernáculos ya en unos días comienza la fiesta de los tabernáculos en Israel. Y hasta el día de hoy, ellos en sus casas, hoy siglo XXI, en las azoteas o en los balcones de su casa o aún en el jardín, del antejardín de sus casas, según el espacio se lo dé, ellos construyen sus enramadas, sus tabernáculos, y durante el día están algunos tiempos y en la noche también, para recordar cómo ellos pasaron por el desierto. Esto tiene que ver también con las fiestas en el libro de Levítico, ¿sí? Pero algo fundamental que es clave y es central en el libro de Levítico es el día de la expiación, ¿sí? Muy seguramente todas estas fiestas, todos estos sacrificios y ofrendas y sistema de holocaustos, muy seguramente no cubrirían totalmente todos los pecados individuales del pueblo. Así de que una vez al año el sumo sacerdote, ¿qué era lo que hacía en el día, en el día de la expiación? Bueno, no, en el día de la expiación lo que hacía el sumo sacerdote era que tomaba dos machos cabríos. Uno de ellos era ofrenda para purificar o para expiar o cubrir los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío para expiación, el macho cabrío expiatorio. ¿Qué hacía entonces el sacerdote? El sacerdote, sobre ese segundo macho cabrío, él confesaba los pecados de Israel y simbólicamente de toda la nación de Israel. Y simbólicamente entonces el sacerdote ponía sus manos sobre ese macho cabrío, y luego ese macho cabrío era sacado, expulsado o llevado fuera del campamento al desierto, ¿sí? Y esto nos muestra en ese día de la expiación, eso nos muestra a nosotros definitivamente cómo Dios quería que su pueblo se mantuviera alejado del pecado, o que el Dios estaría dispuesto a hacer, de acuerdo a lo que ellos también estuvieran dispuestos a hacer, a alejarlos del pecado, y que ellos de forma simbólica, a través de este macho cabrío para expiación, lo expulsaban o lo sacaban fuera del campamento, lo más lejos que pudieran, lo más distante del campamento. Algunos historias judías, de acuerdo a esta tradición, dicen que muchas veces este macho cabrío, inclusive en algunas ocasiones, se regresó al campamento
Y cuando los sacerdotes lo empezaron a ver y se empezaron a dar cuenta que muchos de estos, cada vez que lo hacían, el macho cabrío regresaba. Entonces, ya por último, dice la tradición, en algunas circunstancias, lo llevaban a un precipicio y lo arrojaban por ese precipicio para que él no tuviera la oportunidad de regresarse al campamento. Como quiera que sea, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo es: yo quiero quitar los pecados de ustedes y que sus pecados deben estar lo más lejos, de tal manera que ustedes puedan vivir en paz conmigo. Esa era la idea de lo que el Señor les decía. El libro de Levítico definitivamente constituye un llamado fuerte de el Dios de Israel a que ellos se mantuvieran fieles, manteniendo los términos del pacto. Y describe entonces cómo Dios los bendeciría a ellos y cómo haría que fueran abundantes las bendiciones como resultado de que el pueblo de Israel obedeciera a Dios en todas estas leyes. Pero también les advierte que si ellos son infieles y deshonran a la santidad de Dios, Dios también los castigaría y eventualmente, eventualmente los volvería a expulsar de la tierra prometida. El punto es que en este caso los sacerdotes de Israel no solo dirigían la adoración colectiva del pueblo de Dios. En el caso de las fiestas eran los sacerdotes quienes estaban a cargo de presidir, celebrar y llevar el orden de esas fiestas, 7 fiestas anuales de las asambleas solemnes. Pero lo más importante es que estos sacerdotes, que debían mantenerse en pureza y en santidad, ellos debían evitar cualquier contaminación. Los sacerdotes que servían en el tabernáculo, ellos debían ser sin defecto alguno y eran responsables de la pureza en la adoración de sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía. Ahora, ¿qué tan aplicable eso es para nosotros hoy en día? Pues definitivamente la aplicación de ello se da en función del principio de la santidad y de la pureza. Entonces se ha creído que si alguien, una vez conocí a un pastor que le faltaba un dedo. Yo no sé cómo lo había perdido, pero me decía que él en algún momento su denominación o su iglesia lo quería rechazar y sacar porque le faltaba una parte de su cuerpo. Bueno, eso es inaudito a la luz de una correcta interpretación bíblica. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el principio es la santidad y la santidad no tiene que ver con algo meramente externo, pero como quiera que sea, Dios sí le estaba diciendo al pueblo de Israel acerca de el hecho de conservar ellos esa santidad y diferenciación con relación a todas las demás naciones. Así es de que el capítulo 21 nos habla de la descalificación de un sacerdote por la contaminación o por defecto. Los sacerdotes debían ser santos, es decir, únicos, diferentes y consagrados para Dios. Capítulo 22 y el capítulo 23 nos hablan de los deberes de un sacerdote, las ceremonias y en cuanto a las celebraciones, es decir, las fiestas santas. ¿Sí? Y es importante como el libro de Levítico, el capítulo 24, el 27, en estos pasajes del libro de Levítico, hay una instrucción al pueblo de cómo ellos deben hacer y cómo deben comportarse cuando vayan a ocupar la tierra prometida, ¿cierto? Cómo proveer aceite y pan para el santuario. Es decir, Dios les estaba dando instrucciones tan detalladas con relación a esto. Habla acerca de la pena de muerte a quienes blasfemaran contra Dios y además habla de cómo ellos debían cuidar la tierra. Los años sabáticos, es decir, donde cada 7 años la tierra se debía dejar descansar y cada 50 años el año de jubileo, donde regresaban todas las posesiones, el año sabático donde se dejaban y libres a todos los esclavos, el año de jubileo donde las tierras volvían otra vez a sus dueños originales. Y esto evitaría la pobreza, esto evitaría la esclavitud permanente y la pobreza en la nación de Israel. Y esto debían ellos cumplirlo. La Biblia dice
Y algunos eruditos bíblicos dicen que la razón por la cual el Señor llevó al pueblo de Israel al cautiverio en Babilonia y la destrucción en Asiria es porque la tierra necesitaba descansar. Por 70 años en Babilonia, la tierra descansó. Ya otra vez el pueblo vuelve a la tierra a reconstruirla, pero Dios permitió que durante 70 años la tierra descansara cuando ellos fueron llevados al cautiverio. Y eso es muy interesante porque definitivamente el pueblo de Dios se había olvidado de la justicia, de cuidar a las viudas, huérfanos y extranjeros y de dejar descansar la tierra. Ah, también el pueblo de Israel debía ser obediente a Dios y el pueblo debía dar a Dios fielmente sus diezmos para el sostenimiento de quienes servían en el templo y cómo ellos debían mantener su pureza aún en la forma y las palabras que ellos hablaran. Por eso el capítulo 24 nos habla de la provisión para el santuario, cómo habría de sostenerse el santuario, cómo habría de mantenerse. El capítulo 25 habla de la protección para la tierra, es decir, el año de descanso sabático y también del año de jubileo. Y eso era no otra cosa sino honrar lo que a Dios le pertenece. De Dios es la tierra y su plenitud, pero ellos debían honrarlo a Dios a través de la buena administración de lo que Dios les había dado a ellos en cuanto a la tierra. Y capítulo 26, la desobediencia y la obediencia y los votos y los diezmos. Esto es muy importante porque no había otra forma. Y esto hablando a los sacerdotes, no habría otra forma del sustento y el cuidado de los que servían en el templo y en el sistema de sacrificios, sino era a través de los diezmos, porque ellos era su trabajo y a ello era lo que se dedicaban permanentemente. No tenían los levitas tierras para cultivar, los levitas no tenían tierras de labranza y de ganado. Ellos estaban dedicados en su trabajo 100%, 24/7 y todos los días del año y los meses al servicio para Dios. ¿Cómo habrían de sostenerse ellos? Pues a través de los diezmos y las ofrendas. Ese es el principio hasta el día de hoy para el sostenimiento de los que sirven al Señor. Así de que esto era para decir con relación a el libro de Levítico, pero es importante como cuando nosotros leemos y para hacer un enlace con el libro que viene a continuación, con el libro de Números, comienza diciendo el libro de Números que Dios le habló a Moisés en la tienda. El libro de Levítico, y llamó Dios a Moisés para que viniera a él hacia la tienda. Pero en el libro de Números es interesante y particular cómo le habló a Moisés en la tienda. Así de que ahora Moisés, después del libro de Levítico y comenzar el libro de Números, ahora Moisés ya está en la tienda. Moisés ya puede entrar a la presencia de Dios. Ya Moisés puede entrar directamente al lugar de la morada de Dios. Así es de que el libro de Levítico nos dice a nosotros que quien cumpla, el israelita que cumpliera, que viviera de acuerdo a lo establecido allí, ya podía entrar a la presencia de Dios. Por eso el libro de Números nos habla de esta manera. Sin embargo, también el libro de Levítico nos habría de recordar el fracaso de la nación de Israel. Dios proveyó y estableció un medio y una forma como el pueblo debía acercarse a Dios para perdón de sus pecados, su limpieza y su purificación, y que estos fueran cubiertos de tal manera que Dios pudiera vivir en medio de ellos en paz. Así de que de esto trata el libro de Levítico, de cómo es que Dios establece los medios para que el pueblo se pudiera acercar a Él. Gracias por su atención y que el Señor los bendiga. Y me alegra poder compartir con ustedes estas enseñanzas. Que el Señor les bendiga y les guarde.